¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido a tu clase de apologética. Seguimos con el tema 5 de ¿Existe Dios? En el video anterior analizamos dos de las religiones que ejecutan una serie de reglas para poder estar aparentemente más cerca de Dios. Antes de iniciar voy a hacer una pausa y me gustaría analizar algunos aspectos importantes, algunas definiciones. Ejemplo, el ateísmo. En algunas ocasiones cuando me ha tocado entrevistarme con un ateo, la primera frase que sale de su boca es Dios no existe. Y por mucho tiempo esa frase hizo que como creyente me irritara y como defensor de mi fe atacaba con una serie de observaciones que más bien lo que hacía es que nos incomodábamos, no llegábamos a ningún punto. Y entonces siempre trataba de refutar mi forma de ver y así empezaba la situación. Pero analizando la definición de ateísmo, cuando tengo la oportunidad de entrevistarme con un ateo y hace mención de que Dios no existe, mi respuesta ha cambiado y lo primero que me viene a la mente y lo primero que le digo es compruébalo. Y la gran mayoría no vuelve a responder nada y decían pues no hay nada que probar. Pero en su mayoría no tienen más que decir. Creo que la mayoría de personas que se consideran ateas no saben en realidad la correcta definición de ateísmo. ¿Qué es el ateísmo? En cuanto a la creencia de Dios, tenemos tres posibles opciones. Número 1, ¿qué es el teísmo? Es quien cree que Dios existe. De hecho, la propia palabra teísmo viene del sustantivo teos, que es igual a Dios, y del sufijo ismo, que es pensamiento. Lo podemos ver en la definición en la red y dice que teísmo significa creencia en un Dios. Bien, y la segunda opción es el agnosticismo. Podríamos decir que es la postura intermedia, ni cree y ni puede. La red lo define como aquel que no puede conocer a Dios. Por lo tanto, no sabe si existe o no, o cree que puede existir, pero no puede saberlo en exactitud. Básicamente a un agnóstico no le convence la prueba acerca de que Dios existe. Bien, nuevamente. Básicamente a un agnóstico no le convence la prueba acerca de que Dios existe en el punto de vista de un teísta, pero tampoco tiene pruebas suficientes para descartar su existencia. Como dice la propia palabra, el prefijo a, que se traduce sin, y el sustantivo gnosis, que significa conocimiento. Como esta palabra se suele relacionar con Dios, se puede traducir como el que no tiene conocimiento de Dios. Bien, por último tenemos al ateo. La palabra viene del prefijo a, que significa sin, y del sustantivo teos, que significa sin Dios. La red define ateo como el que niega la existencia de Dios. Aquí algunos se confunden y dicen que el ateo lo que hace es en realidad es negar las pruebas que el teísta da. Es decir, él no afirma la existencia de Dios, sino que simplemente niega lo que dice el teísta sobre la existencia de Dios. Pero eso es lo que precisamente hace el agnóstico. Niega la postura del teísta y también la del ateo. Por lo tanto, el ateo no se puede limitar únicamente a negar lo que dice el teísta, porque eso lo convertiría en un agnóstico. El ateo debe comprobar su afirmación, que Dios no existe. En resumen, el teísta dice que Dios existe, el ateo dice que no. El agnóstico está en el punto medio. Es aquí donde entra la carga de la prueba.
La carga de la prueba es la obligación que tiene alguien a probar la afirmación que defiende. Ejemplo, si yo estoy en una charla, yo digo que existen los extraterrestres, estoy obligado a probarlo si es que alguien me lo pide. En este caso sería el teísta. Ahora, llega el siguiente ponente, representando al ateo, y dice: no, los extraterrestres no existen. Evidentemente, él también está obligado a probar su afirmación. Aquí cabe mencionar que las afirmaciones no solo son positivas, sino que también pueden ser negativas. Como he dicho, los extraterrestres no existen. Es una afirmación, aunque sea negativa. Volviendo al tema, si ni yo ni el otro oponente somos capaces de probar la existencia o inexistencia de los extraterrestres, entonces no podríamos, en una especie de agnosticismo, la conclusión será que no sabemos si existe vida fuera de la Tierra. De la misma manera, tanto el teísta como el ateo están obligados a probar su afirmación de que Dios existe y que Dios no existe. No sucede lo mismo con el agnóstico, porque no afirma nada. En resumen, el ateo tiene la carga de la prueba. Mucha gente que dice ser ateo no entiende esto y se limita a decir Dios no existe. Pues a menos que lo pruebes o que lo intentes, esta afirmación no tiene ninguna fuerza. Como dice Hitchens, un principio epistemológico, lo que se afirma sin pruebas se puede descartar sin pruebas. Ahora, los que se dicen ser ateos argumentan no se puede probar la existencia de algo inexistente, como queriendo deshacerse de la carga de la prueba. Esto es imposible, esto es simplemente falso, porque sí se puede probar la existencia de algo inexistente. Hay métodos para probar esto, como la reducción de lo absurdo, cuando se prueba que algo es contradictorio. Es como cuando quieres comprobar ese algo que no existe. Por ejemplo, puedo mencionar y decir, puedo probar la existencia de un círculo cuadrado, y si analizamos esta palabra de puedo comprobar un círculo cuadrado, si analizamos la definición de círculo, es una curva cerrada sobre sí misma y equidistante del centro, mientras que un cuadrado tiene obligatoriamente 4 lados, por lo que es imposible que exista un círculo cuadrado. Ojo, no confundamos rectángulo redondeado. Y lo mismo sucede con un soltero casado o con cualquier otra cosa autocontradictoria, por ejemplo. Bueno, hasta aquí hemos entendido un poco de lo que es el ateísmo. Dios te bendiga, continuamos. No sé si tú que estás viendo este vídeo eres budista, musulmán, cristiano, judío, crees en los marcianos o eres miembro de la Orden de los Jedi y discípulo del Maestro Yoda. O igual eres de los que piensas que las religiones son un timo y más vale que no te la peguen con sus dogmas absurdos y su moral reprimida, y por eso solo crees en aquello que ves y que puede ser demostrado por la ciencia. O quizás pasas de las cuestiones religiosas e intentas vivir feliz sin agobiarte con preguntas difíciles de responder. En cualquier caso, no nos importa mucho. De lo que estoy más seguro es que en algún momento de tu vida, estando solo o con amigos, de día o de noche, sobrio o hasta arriba de pelotazos, te has preguntado, ¿existe Dios? Todas las personas creen en algo. También los que no creen en Dios creen que Dios no existe. La existencia de Dios no se puede demostrar con el método científico. Pero tampoco se puede demostrar su inexistencia, porque a Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo, ni para decir que ahí está, ni para decir que ahí no está. Por eso, ¿en qué se basa un científico tan prestigioso y competente como Stephen Hawking para afirmar de forma tan categórica y sin haberlo demostrado empíricamente que Dios no existe? Richard Dawkins es de la misma opinión. Pero hay multitud de científicos que no ven ningún tipo de contradicción entre sus investigaciones científicas y su creencia en Dios. ¿Sabes quién propuso la teoría del Big Bang? Un sacerdote belga llamado Georges Lemaître. En la base de la genética moderna tenemos a Gregor Mendel, el de los guisantes, que era un monje agustino.
Lo mismo se puede decir del director del proyecto Genoma Humano, Francis Collins, que se declara científico y creyente. Estos científicos creyentes y otros muchos más saben que la ciencia, aunque puede acercarnos a Dios, no puede demostrar definitivamente la existencia o inexistencia de Dios. ¿Te imaginas a un científico buscando a Dios con su microscopio? Y es que hay realidades que no podemos percibir con ninguno de nuestros 5 sentidos, ni podemos atraparlas para poder demostrar su existencia empíricamente, como, por ejemplo, Dios o el amor. ¿Te imaginas a un chico enamorado haciendo una radiografía a su novia para verificar que ella está de verdad enamorada de él? Es algo absolutamente imposible. Quizás te hayas preguntado si esto siempre será así o si algún día la ciencia llegará a poder demostrar la existencia o inexistencia de Dios. Y tiene lógica la pregunta porque el conocimiento humano no ha parado nunca de avanzar. De hecho, puede que en el futuro descubramos si hay vida alienígena o la cura contra el cáncer. Sin embargo, lo que en ningún caso podremos demostrar científicamente es la existencia o inexistencia de Dios, porque la ciencia investiga las cosas que se pueden manipular con aparatos de medición. Y Dios, si existe, nunca será un objeto empírico. El cristianismo no es contrario a las ciencias. Es más, anima incesantemente a seguir investigando y explorar todas las dimensiones de la realidad más allá de las estrellas y de la última frontera del universo. ¿Y sabes por qué? Porque la poca ciencia aleja de Dios, pero la mucha acerca verdaderamente a Él. ¿Y ha animado siempre la Iglesia a profundizar en la ciencia? Hombre, en el caso de Galileo, por ejemplo, no estuvo muy fina precisamente. Vamos, que la lió petarda. Pero ha habido muchas instituciones y creyentes que han impulsado la investigación. El observatorio astronómico que lleva más siglos funcionando es el del Vaticano, por poner un ejemplo. La ciencia puede acercarnos a Dios, aunque nunca pueda demostrar empíricamente su existencia. ¿Y es la ciencia la única manera de acercarse a Dios? No. En el fondo último de ti mismo, en los demás y en las diferentes situaciones de la vida, puedes descubrir y encontrar a Dios. Por ahora, aléjate de cualquier ruido y atrévete a mirar en tu interior. En silencio, piensa por un minuto en la posibilidad de la existencia de Dios. ¿Te atreves a buscar? El siguiente concepto es panteísmo. El panteísmo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe es Dios. Se conocen diversas expresiones del panteísmo. Una de ellas tiene que ver que Dios es una fuerza presente en todas las cosas, como un lenguaje, meramente expresivo, se encuentra en todas partes, en la totalidad de las cosas. Todo es el uno y todo es el todo. Existen otros que creen que Dios se manifiesta de muchas maneras y que cada manifestación es una parte de la realidad suprema. El panteísmo, o esta filosofía del panteísmo, hace creer que Dios está en todos los objetos, en todo lo que existe, en todo lo que hay. El árbol es Dios, el animal es Dios, tú eres Dios, todo es Dios. El panteísmo, esa filosofía, lo utiliza mucho la religión hinduista. Muchos panteístas creen que la naturaleza no es más que una parte del todo. Otros creen que la realidad material es solo una ilusión. Los panteístas creen que Dios es impersonal y puesto que todo lo que existe es una parte de Dios,
Según el panteísmo, nosotros mismos somos partes de ese todo o de ese Dios. Como Dios es impersonal, según el panteísmo, nuestra individualidad como persona no es más que una ilusión. Cuando morimos somos reabsorbidos por ese todo personal. En pocas palabras, el panteísmo es todo lo que existe es Dios. Entre las religiones que tienen una visión panteísta de Dios, mencionaremos el hinduismo, el taoísmo, algunas expresiones del budismo, el movimiento de la nueva era, el paganismo, en algunas formas el movimiento unitario de la universalista, la cienciología, por ejemplo. Estas son algunas de las figuras que de una u otra manera adhirieron el panteísmo. Por ejemplo, a pesar de contar con seguidores de mentes muy brillantes, el panteísmo está plagado de dificultades. Uno de los problemas en la cuestión moral, si cuando morimos somos reabsorbidos por un todo impersonal, entonces todos compartimos un mismo destino. La manera en que vivimos no cuenta, no hay fundamento para la moral. La Madre Teresa y Adolfo Hitler comparten este mismo destino. Esta visión no solo es ilógica, sino que resulta ineficaz como fundamento para la vida. Los panteístas también afirman que somos parte de Dios y que Dios es inmutable, pero sí podemos llegar a darnos cuenta de que somos parte de Dios. Eso significa que hemos cambiado, por lo tanto, el panteísmo dice que Dios cambiaría porque nosotros hemos cambiado. Bien, el panteísmo ha encontrado una buena salida para este concepto contradictorio. No hay tal cosa como la lógica y la razón. Estas dos palabras el panteísmo lo utiliza al plantear o justificar su forma de pensar. Bien, el siguiente concepto es panenteísmo. El panenteísmo considera a Dios como un ser que se diferencia del mundo, pero a la vez depende de él. Dios procede del mundo y el mundo procede de Dios. Es una relación simbólica. Rumbrook y Norman Geisler describe el panenteísmo en estos términos. Dios es el mundo, lo que el alma es el cuerpo. Dios es la realidad suprema. El significado literal del panteísmo es todo en Dios. O bien, Dios procede del mundo y el mundo procede de Dios. Este pensamiento filosófico de panenteísmo en realidad lo que trata es que todos somos una parte de Dios, aunque no somos Dios. Además, como el mundo está sujeto a una transformación permanente, también Dios se transforma de modo permanente. Este pensamiento hace que piensa que así como el hombre está sujeto a su transformación, Dios también está obligado a esa transformación y hace ver a que Dios sufre transformaciones a partir de que nosotros sufrimos transformaciones. Y utilizan esta frase: conforme a nuestra alma aprende y crece, Dios se vuelve más poderoso. Entonces Él usa ese poder para crear nuevas cosas a fin de que podamos seguir aprendiendo. Dios aprende y crece tal como lo hacemos nosotros. Dios siempre se encuentra en evolución. Existe una tradición religiosa de la que forman parte más de 1.000 millones de personas en el mundo. Según sus creyentes, es la religión más antigua. Nacida hace 4.000 años, sus fieles la llaman religión eterna, porque creen que no tiene principio ni fin. Es un conjunto de creencias metafísicas, costumbres, cultos y rituales de diferentes pueblos establecidos en la cuenca del río Ganges.
No tiene fundador, ni dogma único, ni organización central. La palabra hindú proviene del río Sindhu, que era la frontera natural del antiguo subcontinente indio conocido como Indostán. Los hinduistas creen en múltiples dioses, pero en una sola divinidad. Esto significa que no es una religión politeísta, sino monista, porque sus dioses son diferentes expresiones y aspectos de una misma y única divinidad. El hinduismo afirma que el universo de lo visible y lo material, llamado Maya, es una ilusión, y que detrás de él se encuentra lo único verdaderamente real: el océano sin límites de lo divino, llamado Brahman o Atma. Por eso la práctica religiosa busca terminar con esta ilusión. El objetivo es encontrar la paz interior que permita liberarse de los ciclos de muerte y reencarnación que se repiten uno tras otro, atrapados en la Maya, es decir, en el universo de lo visible y lo material. La clave de esta creencia está en comprender que la separación entre el yo individual y el universo es una división falsa. El alma individual no existe separada de la divinidad. Al romper esta ilusión, se logra la unidad con lo absoluto y se funda el yo con la divinidad. El alma individual se disuelve en lo único verdaderamente real: el Brahman. La historia milenaria de esta religión se divide en tres grandes períodos: el védico, el brahmánico y el hindú. Hace aproximadamente 4.000 años, la región ocupada actualmente por India y Pakistán estaba poblada por tribus seminómadas dedicadas a la cría de ganado. Su sabiduría religiosa estaba volcada en antiguos libros sagrados llamados Vedas. Los Vedas son recopilaciones de himnos y ritos de diferentes épocas. Son muy voluminosos. Uno de los principales, el Rig Veda, incluye 1028 himnos. Los dioses de aquel periodo eran muchos. Algunos libros mencionan 33, pero un antiguo himno habla de más de 3000. La mayoría de los dioses estaban vinculados a fenómenos naturales. Por ejemplo, Indra era el dios del trueno, el rayo y la guerra. Dios, el dios del cielo. Rudra de las tormentas y Surya del sol. Para comunicarse con ellos y hacerles pedidos, los fieles realizaban sacrificios de animales y ofrendas al fuego. 1000 años más tarde, estas tribus que vivían en los valles de los ríos Ganges e Indo sufrieron una invasión que cambiaría para siempre el curso de su historia social y religiosa. Los pueblos arios, provenientes del antiguo Irán, se apoderaron de sus tierras y los convirtieron prácticamente en esclavos. Así comenzó a formarse en la región un régimen de castas, es decir, de clases sociales fijas, sin posibilidad de ascenso ni de vínculo entre ellas. Las castas eran 4. Los brahmanes, que dirigían todo lo relativo al culto. Los kshatriyas, que eran los guerreros. Los vaishyas, que eran agricultores y comerciantes. Y los sudras, que eran los servidores o sirvientes. Esta organización social estaba estructurada por la religión, y los brahmanes o sacerdotes eran la casta dominante. El propio dios Brahma personificaba el régimen de castas. Según el mito, de su boca surgieron los brahmanes, de sus manos los kshatriyas, de sus caderas los vaishyas y de sus pies los sudras. Durante el período brahmánico, la práctica religiosa se volvió aristocrática. Las ceremonias y ofrendas ya no fueron públicas, sino privadas y muy costosas, y las dirigían solo los brahmanes. El pueblo ya no participaba en las ceremonias, y los templos brahmánicos no se abrían para ellos. La opresión del régimen de castas hindú, controlado por los brahmanes, continuó durante siglos, hasta que en el siglo V antes de la era común nació una religión que desafió el sistema de castas: el budismo. Era una religión sin Dios, que impulsaba la meditación individual y no dependía de los sacerdotes. Los brahmanes, para hacer frente al budismo, iniciaron un proceso de democratización religiosa que buscó retener a los fieles. Crearon nuevos templos para convocar a los creyentes. Eran enormes y extravagantes para impresionar a toda la sociedad con su fuerza simbólica.
Hoy, el sistema de castas asociado a la religión hindú continúa vigente, pero es más flexible en los ambientes urbanos que en los rurales. Actualmente, por ejemplo, miembros de las distintas castas se pueden casar entre sí, y todas las castas tienen lugar dentro del sistema democrático de gobierno. Desde su origen, dentro del hinduismo convivieron cultos de distintas regiones y pueblos, que incluían la devoción a serpientes, monos u otros animales. Estos generaron más tarde divinidades zoomorfas, es decir, mezclas de animales con seres humanos. Uno de los más conocidos es Ganesha, el dios de la sabiduría, que se representa con un elefante. También se le rendía culto al agua, porque se creía en su capacidad purificadora. Por eso el río Ganges es considerado sagrado y se cree que sus aguas pueden limpiar al hombre de cualquier pecado. Durante el periodo de democratización del hinduismo, hacia el año 300 a.C., nació la doctrina de los avatares. Según esta escuela, cada divinidad celestial tiene uno o más representantes terrestres, es decir, uno o más avatares. Estas encarnaciones de las divinidades aparecieron a lo largo de toda la historia del hinduismo, a veces como seres mitológicos y otras como personajes históricos. Uno de los más populares es Krishna, el avatar del dios Vishnu, que es el creador, protector y destructor del universo. El culto a estos dioses terrestres que llegaban al mundo como salvadores impulsó la formación de innumerables escuelas o sectas que se conservan en la actualidad y que están presididas por los maestros sagrados llamados gurús. Según las tradiciones brahmánicas, el alma de un muerto no desaparece, sino que pasa a otro cuerpo material. En qué se convertirá el hombre después de la muerte depende de su conducta en vida y del respeto por las normas del régimen de castas. Todas las acciones desarrolladas por el individuo, buenas y malas, acarrean las correspondientes consecuencias en la posterior reencarnación. Ese es su karma. Durante el período brahmánico floreció una literatura religiosa filosófica formada por más de 250 tratados teológicos. El yoga es uno de los que tuvo más impacto porque intentaba aplicar los principios religiosos y filosóficos en el autoperfeccionamiento individual. A través de una serie de ejercicios, buscaba conservar la pureza del cuerpo y la perfección del espíritu. Estas prácticas, despojadas en parte de su sentido espiritual, atravesaron fronteras y llegaron a Occidente. Hace apenas 100 años, la India estaba bajo el dominio del Imperio Británico, que en aquel momento ocupaba alrededor de 33 millones de kilómetros cuadrados en todo el planeta. En 1918 se puso al frente del movimiento nacionalista indio un hombre que haría de los valores hinduistas de la paz y la no violencia sus banderas más potentes. Era Mohandas Karamchand Gandhi, más conocido como Mahatma Gandhi. Con la fortaleza espiritual del hinduismo, Gandhi instauró la lucha social mediante la huelga de hambre, rechazó la lucha armada y predicó la no violencia para resistir al imperio más grande de toda la historia de la humanidad. Encarcelado en varias ocasiones, se convirtió en un héroe nacional. La diversidad de escuelas o sectas hinduistas muestran la complejidad de la sociedad en la que nació esta religión. Hoy es un inmenso mosaico de fe que abarca casi toda la India y Nepal, además de otros puntos del globo. Antes que nada quiero aclarar que con cristianismo me refiero al cristianismo bíblico, al protestantismo, aquel que declara que la Biblia es la única regla de fe y conducta, que ve la Escritura como su máxima autoridad para conocer la verdad. ¿Qué tiene de diferente este cristianismo del resto de las religiones? ¿Por qué los cristianos no decimos que todos los caminos conducen a Dios, que todas las religiones conducen a Dios? ¿Por qué el cristianismo no puede ser ecuménico y no puede ser pluralista religioso? Y aunque hay muchas razones por las que el cristianismo es diferente al resto de religiones, quiero centrarme principalmente
completamente en una, en aquella verdad que rompe por completo toda relación que pueda existir entre el cristianismo y el resto de religiones, es decir, el Evangelio. Solo basta con hacernos la pregunta: ¿cómo buscan la salvación el resto de las religiones? Al analizar el camino de salvación que cada una de las otras religiones presentan, nos daremos cuenta que entre el cristianismo y el resto de religiones no hay semejanza alguna. Déjame hablarte de las religiones más comunes del mundo. Empecemos por el judaísmo. Los judíos de antaño y de ahora han basado su salvación, han basado el camino de salvación por medio de obedecer la ley mosaica. Todo aquel que se sujete a los mandamientos que dio a través de Moisés será salvo. Eso no es más que una salvación por obras. Si hablamos del catolicismo romano, todos en Latinoamérica sabremos que el catolicismo romano se basa también en una salvación por obras. Tienen sus famosos sacramentos y muchos otros más medios de gracia, los cuales capacitan a la persona para que viva una vida de obediencia y con eso esté un poco más cerca de la salvación. Al final es lo mismo, salvación por obras. Si hablamos del Islam, los musulmanes entonces son los religiosos por excelencia. Con sus 5 famosos pilares, los musulmanes están buscando agradar a Alá y aplacar su ira. Todo buen musulmán debe hacer estos 5 pilares para ser salvo. Otra vez lo mismo, salvación por obras. Budismo. Aunque los budistas no creen en ningún dios, al final su salvación se reduce a lo mismo, salvación por obras. Ellos no están buscando agradar a un dios, pero están buscando salvarse de este mundo, sus deseos y sus sufrimientos. Para eso están buscando lograr el nirvana. Y para conseguir el nirvana, el budista se basa en buenas acciones y en meditación. Lo mismo, salvación por obras. Hinduismo, pues ellos creen en todo, tienen miles de dioses y están buscando agradar a un montón de dioses para liberarse del proceso de reencarnación. Al librarse del proceso de reencarnación se van a unir ellos al Brahman, una cosa súper extraña, pero para librarse del proceso de reencarnación vuelven a recurrir a lo mismo, buenas acciones, meditación, etc. Salvación por obras. Y el resto de sectas del cristianismo y el resto de religiones en el mundo se basan en la misma premisa: podemos y debemos hacer buenas obras para salvarnos a nosotros mismos. La salvación en todas las religiones, aparte del cristianismo, se basa en lo que el hombre hace, no en lo que alguien más hace por ti. ¿Y qué tiene de diferente el cristianismo? Eso, el Evangelio, las buenas noticias de que alguien más ha hecho algo por ti para salvarte. Pero básicamente hay 3 doctrinas fundamentales dentro del cristianismo que la hacen totalmente diferente al resto de religiones. Primero es la depravación total. La Biblia, la verdad, enseña que el ser humano es incapaz de salvarse a sí mismo. Es pecador y tiene una naturaleza pecaminosa y por lo cual no puede hacer más que el mal. Esto lo incapacita de poder salvarse a sí mismo. Segundo, Dios se encarnó. Jesucristo, completo Dios, se encarnó para poder salvarnos a nosotros mismos. Lo que nosotros no podíamos hacer, tuvo que hacerlo Dios, el único que es sin pecado, y vino y vivió una vida completamente justa y se entregó en la cruz por nosotros. Tercero, salvación por gracia. Entonces toda la obra de salvación de Dios ha sido un producto de su gracia. Nosotros no hemos hecho nada para salvarnos, todo lo ha hecho Dios. Eso es gracia y eso no lo tienen el resto de religiones. Entonces aquello de que todas las religiones llevan a Dios es una mentira. Solo es verdad si tomamos en cuenta todas las religiones aparte del cristianismo bíblico. El cristianismo no puede considerarse a la par de las otras religiones porque su mensaje es completamente exclusivista. No hay otra forma de salvación, no hay otro medio de salvación y no hay ningún otro que ofrezca la salvación como la ofrece el Evangelio. Una salvación que es justa pero que también es gratis. Una salvación que nos fue dada y no que nosotros buscamos. Eso cambia todo. Eso hace diferente el cristianismo de todas las religiones. Religiones con mayor cantidad de fieles en el mundo no atribuye su espiritualidad ni sus creencias a ningún dios. Es la religión más numerosa e influyente del no teísmo. El no teísmo es una definición religiosa que se refiere a las corrientes espirituales o filosóficas que no mencionan la creencia de un Dios creador o absoluto, pero que se diferencian del ateísmo, ya que aceptan la creencia en el alma, en la vida después de la muerte y en la existencia de dioses no absolutos que evolucionan y cambian. Como el cristianismo y el islam, el budismo pretende ser una fe universal.
Su propuesta es que el conocimiento surge de la conexión del alma humana con el universo, sin la intervención de revelaciones ni fenómenos extraños. Para el budismo, el vacío, el silencio y el mundo de lo insinuado sobre lo manifiesto son esenciales. Al día de hoy, todavía no se sabe exactamente cuándo tuvo origen el budismo. Los primeros registros que existen son de unos 300 años antes del nacimiento de Cristo, cuando el emperador indio llamado Asoka se convirtió al budismo y lo transformó en la fe oficial del Imperio Maurya, el primer gran imperio de la India. De esa época datan los primeros registros escritos del origen de esta religión. En ellos se habla de su fundador, un hombre llamado Buda, que vivió 5 siglos antes de Cristo en el norte de la India y predicó allí su doctrina. Buda era hijo de una familia rica de la India. Su nombre era Siddhartha Gautama. Su padre lo rodeó de un extraordinario lujo con una intención muy noble. Creía que de esa forma apartaría a su pequeño niño de toda tristeza. Así es que fue creciendo Siddhartha, ignorando que existiera la posibilidad de dolor, sufrimiento, incluso la misma muerte. Pero lo inevitable sucedió cuando Siddhartha era aún un adolescente. Fueron 4 hechos que lo transformaron para siempre. El primero de ellos, un encuentro con un débil anciano. El segundo con un enfermo convaleciente. Y el tercero con el cuerpo de un hombre muerto que era llevado a su entierro. Así fue como comprendió por primera vez que la enfermedad, la vejez y la misma muerte eran un destino común para todos los que tuvieran vida. Pero el cuarto episodio fue tal vez el que más lo impactó. Fue un encuentro con un religioso que se encontraba en la pobreza porque había renunciado al lujo y todos los placeres materiales para encontrar allí su paz espiritual. La admiración fue tan grande que decidió seguir su ejemplo. Siddhartha abandonó su palacio y su familia para convertirse en un ermitaño. Los siguientes 7 años los pasó en un bosque, castigándose y extenuando su cuerpo buscando encontrar su propia paz espiritual. Pero ni los días y noches sin comer, ni las heridas en el cuerpo lograron el objetivo, y comprendió que por ese camino no lo lograría jamás. Una noche, sentado bajo un árbol y sumido en profundos pensamientos, encontró la lucidez y se le reveló toda la verdad. Siddhartha llegó a la convicción de que ambos extremos, el lujo y el ascetismo, estaban lejos del camino corriente, y que el verdadero camino era el intermedio, el que lleva a la serenidad y a la instrucción del espíritu. Desde ese momento, su nombre cambió a Buda, que quiere decir el despierto o el iluminado, y pasó los siguientes 40 años predicando hasta que la muerte lo encontró. Sus discípulos siguieron transmitiendo sus enseñanzas por los siglos de los siglos, expandiendo la religión por el mundo hasta convertirla en la más importante del no teísmo. Una religión sin Dios. Yeah.
Aunque el budismo tiene un vasto número de escrituras y prácticas, el núcleo del budismo son las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple. Las 4 nobles verdades fueron descubiertas por Buda en su iluminación y comunicadas en su primer sermón. La vida incluye sufrimiento. El origen del sufrimiento es el deseo. El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. El noble camino es el método para extinguir el sufrimiento. El budismo propone un camino con el que se intentan evitar los extremos de una búsqueda excesiva de satisfacción por un lado y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento de la mente y corazón por medio de la meditación y la plena conciencia del presente de manera continua. Para recorrer este camino, los practicantes budistas se apoyan en el noble camino óctuple. El noble camino es una de las enseñanzas budistas fundamentales. En la simbología budista, el noble camino es representado con la rueda del Dharma, en donde cada rayo representa un elemento del sendero. Este símbolo también se utiliza para el budismo en general. El noble camino óctuple incluye una serie de recomendaciones como actuar correctamente, estar presente, hablar adecuadamente. Seguirlo conduce finalmente al nirvana. A pesar de ser un concepto que ocupa un lugar central en la filosofía budista, el nirvana nunca pudo ser definido con total precisión. Para algunos es la inexistencia completa. Para otros es la supresión de la existencia accesible al conocimiento. Para algunos, el nirvana es accesible en la vida del hombre, pero otros sostienen que solo se puede acceder a él después de la muerte del cuerpo. De cualquier manera, el nirvana es considerado un estado de liberación. Los lugares más sagrados del budismo tienen un gran significado simbólico para sus fieles. Los más conocidos son Lumbini en Nepal, donde nació Buda, y otras 3 ciudades en la India: Bodh Gaya, donde Buda encontró la revelación; Saranath, donde Buda dio su primer sermón; y Kushinara, donde Buda alcanzó el nirvana. Aunque no existen órdenes jerárquicos entre los budistas, en su intento de alcanzar el nirvana, los practicantes y monjes han creado monasterios donde se promueve la formación espiritual. Hay quienes deciden emprender la formación como monjes budistas, que son los encargados de preservar y transmitir la fe, permaneciendo en el monasterio por largo tiempo. Y hay quienes asisten por periodos variables. En ambos casos, se está autorizado a salir del monasterio y llevar una vida familiar. Los países donde más se practica esta religión son Birmania, Bután, Camboya, China, Corea del Sur, Japón, Mongolia, Laos, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Taiwán y Vietnam. El número de seguidores es tan variado que algunos dicen que serían 230 millones de personas, mientras otros aseguran que alcanza a los 1.700 millones de fieles. De cualquier modo, son muchos los que creen en una religión sin Dios.
神様は許してくださる神様ですよ。 Dios es el Dios que perdona. アメン。ずいぶん前に創価学会からクリスチャンになった人の話を聞いたことがあります。 Mucho tiempo atrás he escuchado que una persona de una secta, Sogakai, se convirtió a un ser cristiano, セクタブディスタと言います una か。 secta budista. ね、創価学会ですね。有名だと思いますけども、 Es muy conocido. ね、彼女は長い間創価学会だったんです。 Y ella por un gran largo de tiempo era budista, でもイエス・キリストにあってクリスチャンになりました。 pero se deparó con Jesús y se convirtió. 彼女は私にこういうふうに言ったんです。 Y ella me dijo así, キリスト教はいいですね。 es bueno el cristianismo, なぜならば許しがあるからです。 porque hay perdón. それを聞いて、あ、そうかと思いました。 Y al escuchar, sí, es verdad. 彼女が創価学会にいる時は許しがなかったんだって。 Cuando ella estaba en esta secta budista no tenía perdón. ね、いつもね、こう罰が当たる、罰って分かる、罰が当たるとか Y ね。 siempre la castigara. ね、あ、これは 先祖がね、悪いこう先祖のこの罪がこう今自分にこう問題となってきてるんだとかね。 Y siempre decía que sus ancestrales, por causa de ellos, que viene el pecado actual. もうね、悪いことしてるからね、もう地獄に行くんだとかね。 Dice, porque está haciendo malas obras, su destino es para el も infierno. う創価学会にはね、その人が言うんですよ。私じゃなくてその人が言うんですけれども、 No es yo que estoy diciendo, la persona me dijo así, 許しがないんだって。 que no existe perdón. だから平安がないそうです。 Por eso no tiene paz. でも私たちの神様は確かに罪は厳しく裁きますけれど、 Pero nuestro Dios juzga con severidad el pecado. 私たち人間、罪人である私たちは憐れんでくださり許してくださる方なんです。 Pero es un Dios que tiene misericordia de nosotros y nos perdona. 主は憐れみ深く、また恵み深いお方です。 Él es misericordioso. 私たちが神様の前に正直に神様ごめんなさい、許してくださいと願うならば、 Y cuando nosotros con toda la sinceridad y pureza pedimos perdón para Dios, 神様は許してくださるんです。 Dios nos perdona. ね、第一ヨハネの1章9節は有名な言葉ですね。 Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, es un versículo muy conocido. はい、これはクリスチャンのための御言葉ですね。Es una palabra para los cristianos. First John ですね。First John chapter 1 verse 9。 Si confesamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. アーメン。私たちが正直に神様の前に自分の罪を言い表すならば、 Quando confessamos nossos pecados a Deus com toda a sinceridade, 神様は私たちを許してくださり清めてくださる。 Deus nos perdona e nos purifica. なんという恵みでしょうか。 Que tan gran gracia es de Deus. ですね。私たちが神様に許しを求めるのは何のためでしょうか。 ¿Para qué nosotros buscamos de Dios el perdón? ね、天国に行くためでしょうか。 ¿Será que para entrar en el cielo? もちろんそれも大切ね。 Eso es un paso importante. でもね、クリスチャンの人たちは、イエス様信じている人たちはもうすでに罪が許されているからちゃんと天国行けるんです。 Todos los cristianos, todos los que creen en Jesucristo, ya fueron perdonados sus pecados y pueden entrar en el paraíso. 大丈夫ですか？イエス様を救い主として信じる、受け入れるときに罪は許されます。 Cuando recibimos al Señor Jesús como Salvador, nuestros pecados son perdonados. 私たちは清められます。 Somos purificados. それだけじゃない、神様の前に義と認められる。 Y delante de Dios somos justificados. ローマ書の8の1にはもう罪に定められないとも書いてあるんです。 Romanos 8:1 dice que no hay más condenación para el que está en Cristo. ね、素晴らしい恵みですね。 Es una gracia hermosa de だからみんな Dios. クリスチャンはもう罪許されてるから天国に行けます。 Es por eso que todos los cristianos ya fueron perdonados y pueden ir para el paraíso. だけど罪許されていても罪を犯さない完全な人間になったわけではありません。 Aunque somos perdonados de nuestros pecados, no significa que no vamos a cometer pecados, que no somos perfectos. まだ私たちの中には罪を犯してしまう弱さが残ってるんです。 Tenemos debilidades dentro de nosotros que podemos cometer pecados. だからクリスチャンになったとしても過ちを犯して、間違いを犯してしまったり失敗を犯してしまったりすることはあります。 Aunque nosotros nos convertemos al cristiano, vamos a tener puntos débiles y vamos a cometer pecados y fallas. ね、ちょっとあの人に悪いこと言っちゃったなとかね。 Por ejemplo, yo dije una cosa mala a una persona あの人に悪いことやっちゃったなと o か he です hecho ね、 una cosa mala a otra persona. 失敗してしまうこともあります。 Hay momentos de fracaso. それについて
ね、許しを求めなさいということなんです。 Sobre isso dice, buscar el perdón. ね、それは天国にもうこの前ねちょっとね嘘ついちゃったからもうね天国行けなくなっちゃったから神様許してください天国行かしてくださいそういう意味ではありません。 No es el sentido de que tú cometiste un pecado de una mentira diciendo, Señor, me perdona de mi mentira para que yo pueda entrar en el paraíso. No significa esto. ね、この前ね教会サボってね遊びに行っちゃった。神様もう私そんなことしたから天国行けないと思いますからどうか許してくださいとね。 Otro ejemplo, perdóname Dios por no venir a la iglesia porque estaba paseando y quiero que perdóname para poder entrar en el paraíso. そういうことではありません。 Y tampoco es esto. 誰でもキリストのうちにあるならばその人はもう罪許されて天国に行けます。 Todos que están en Cristo ya fueron perdonados el pecado y pueden entrar para el paraíso. でも日々の罪についてはその都度許していただかなければならないんです。 Pero en día cotidiano hay cosas que debemos pedir perdón. 何のためでしょうか。 ¿Para qué? 天国に行くためではなくて No es para entrar en el paraíso. 神様と親しい交わりを持つためで Es す。 para podermos tener una comunión íntima con Dios. アメン。 Amén. 私たちの中に許されてない罪があると神様に近づいていくことができないんですよ。 Dentro de nosotros, si hay pecados que no fueron perdonados, queda difícil nosotros nos acercarnos a Dios. 神様に大胆に祈ることもできないんです。 Y tampoco podemos orar con denuedo. ね、人間関係でもそうですよね。 Así es una relación con personas. 誰かに悪いことをしちゃった。 Ha hecho una cosa mala a una persona なんかちょっと会いにくいですよね。 y queda un poco mal de encontrar a esta persona ちょっと話しにくいですね。 y un poco difícil de hablar, お願いしにくいですよね。 difícil de pedir un favor, ちょっと悪いことしちゃったなっていうその罪の意識があるから。 porque hay un sentir de que hay cometido un pecado y queda mal de se acercar a la persona. 私たちと神様との関係もそうなんです。 Así es nuestra relación con Dios. まだ許されてない罪が持ったままでは神様に近づくこともできないし祈ることもできないし交わりを持つこともできない。 Y con los pecados que no fueron perdonados queda difícil se acercar a Dios, queda difícil orar a Dios. でも神様は私たちを愛していて私たちの交わりを持ちたいんです。 Pero Dios nos ama y quiere tener comunión con nosotros. 私たちを許したいんです。 Él desea nos perdonar. その罪が許されるとき Y cuando esos pecados son perdonados, 大胆に神様に近づき祈り交わり持てるんです。 podemos nos acercar a Dios con denuedo y podemos orar. ね、第一ヨハネの3章の21と22を読んでみましょうか。 Vamos a leer 1 de Juan capítulo 3, versículo 21 y 22. はい、 Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos dele e receberemos, porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. アメン。ここにね、もし心に責められることがなければ大胆に神様の前に近づけるってある E でしょ。 se não temos uma condenação, não há algo que nos condena, podemos ter confiança de nos apresentar a Ele. そして神様に何でも求めることができる。 E podemos pedir tudo a Ele. このために罪をすぐに許していただく必要があるんです。 E para esto, para seguir este paso, é necessário ser perdonados nossos pecados rápido. ね、皆さん神様と親しい交わりを持って歩みたいですか？ Ustedes desean caminar con Dios con una intimidad. ね、それは本当に幸いなことです。 Isso é ser bem-aventurado. そのために私たちはその都度罪を許していただくんで É す。 por isso que devemos pedir a Dios sempre perdão diariamente. アメン。 Amém? Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos.
Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Oh, yo quiero contemplar toda la tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste. Cada lengua y cada tribu confesarán al Señor Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo.